Nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo. Campo de Mayo, a unas pocas cuadras de donde yo vivo. Tan cerca y nadie sabía lo que pasaba allí, ningún vecino. Campo de Mayo forma parte de Gran Buenos Aires y limita con ciudades como San Miguel, Los Polvorines y Bellavista. Durante la última dictadura, en Campo de Mayo funcionó el centro clandestino de detención más grande de la Argentina. Lo llamaban El Campito. 5.000 personas pasaron por él y solo 43 sobrevivieron. Yo me pregunto, ¿nadie desconfiaba o simplemente nadie quería hacerlo? Decidí hacer un ensayo al respecto. ¿Cómo vieron los vecinos durante la dictadura? Y pensé que no había fuente mejor que ir directamente a ellos y que mis vecinos me cuenten. Bueno, contame un poco qué sos, cómo llamás, la de tu profesión. Bueno, soy Claudia Arano, tengo 51 años, soy abogada, vivo acá en San Miguel y Bellavista posteriormente desde que nací. Yo soy Sergio Vera, nací en el 71, tengo 41 años y soy docente. Mi nombre es Enrique, tengo 51 años. Nací en Buenos Aires, pero me crié en el sur del país. A los 18 años me vine acá y ahora trabajo en sistemas, monitor de sistemas. Vos en la época de los 70, por ahí, ¿por dónde vivías? El 70 y, digamos, del 75 hasta, no, antes del 72, hasta el 79 en Bahía Blanca, y el 79 acá en Buenos Aires. En la época en la que, respecto de la cual vamos a conversar, vivía en San Miguel. Vivía en Mitre, lo que es hoy Mitre y Gaspar Campos, por esa zona. Nací a 3 cuadras y es en donde viví toda mi infancia, 3 cuadras de Campo de Mayo. Políticamente hablando, no estaba ajena. Yo viví en una casa donde en general se hablaba de política, más mis abuelos que mis padres. Yo tenía mi abuelo materno que estaba realmente politizado, entonces bueno, nada. Él y mi madre siempre hablaron mucho de política, con lo cual eran temas que habitualmente se conversaban en casa. Yo, como adolescente, probablemente no participaba de mucho, ni tenía demasiada conciencia. Mi mamá era empleada administrativa de la Policía Federal. O sea, tenía un cargo de policía, aunque no era policía de calle, pero tenía cargo de policía de la Policía Federal. En esa época, ese tipo de cosas, en términos de lo que fue el proceso, digamos, tenía algunos componentes. Mi padre era militar, porque tenía que cuidarme con qué contaba o con quién me acercaba, que eran amigos. ¿Y eso te afectaba, me imagino, a tu vida diaria en algún momento? Tener un poco de cuidado. Yo tuve que a partir de los 14 años aprender a tirar. Iba al polígono 2 o 3 veces por semana y cuando salíamos afuera de lo que eran las bases militares íbamos armados, porque éramos blancos, nos pudieran atacar o matar. ¿Hay una tendencia a esconder un poco lo que estaba pasando? Yo no sé si esconder o que no todo el mundo sabía todo, ¿no? Creo que pasaba también un poco eso. No todo el mundo sabía todo. En la época, por ejemplo, de la Guerra de las Malvinas, para poder enterarte de lo que realmente estaba pasando y cómo eran las cosas, por ahí tenías que escuchar Radio Colonia en Uruguay, que decían las cosas como verdaderamente eran, y acá te pintaban que estaba todo bárbaro, que estábamos ganando una guerra que no era así.
Por eso te digo, o por lo menos en mi medio, nunca estuvo todo demasiado claro y tan obvio, ¿no? Pero vos creés que todo el mundo conocía que había desaparecido y que estaba pasando estas cosas en Todo el Argentina. mundo hablaba, sí. Todo el mundo. Todo el mundo hablaba, por ahí no sabían de los números, no sabían la cantidad, no sabían de las torturas, no sabían exactamente de los lugares de detención, eso después causó más impacto cuando se empezó a saber. No se sabía que se llevaban gente, pero no se sabía bien cómo, y era un poco como el no te metas, y en general la gente era, si no estaba de ninguno de los dos bandos, quédate al margen y no preguntes, no hagas nada y no te va a pasar nada. En mi caso particular yo lo vivía como con un estado de alerta constante, ¿no? Algo había que estaba mal, algo había que no podía hacer. Había un miedo, o había que tener un respeto extra por algo que yo no sabía qué era, pero había que respetar algo que en ese momento, después me fui dando cuenta cuando crecí, en el momento yo lo que sabía que tenía que portarme bien en el barrio, o sea, portarme bien era tener cuidado. Esa sensación tenía. Pero nunca se te explicaba bien qué era lo que estaba No pasando. se me explicaba. En realidad mi casa era bastante hermética, era digamos, la ideología de mi viejo en particular. La tendencia era, si vos te portas bien no va a pasar nada. Mi madre era peronista igual que mi abuelo. Mi abuelo tanto mi madre como mi abuelo habían militado ambos en su momento. Mi abuelo inclusive había llegado a estar hasta preso por su ideología en un momento determinado por los militares. No por los militares del último golpe de Estado, no los anteriores. Mira, lo que me acuerdo una vez que me generó mucha impresión y mucho desconcierto es que una vez encontré, mi abuelo era peronista, y una vez encontré buscando cosas, revisando en mi casa, un prendedor del Partido Justicialista, y yo tenía 7, 8 años y me encantó. Los pibes, esas cosas te gustan, ¿no? Me puse el prendedor y salí a mostrarlo por el barrio, y cuando mi vieja me vio casi se muere. Esto no se saca, esto no se toca, esto, y no sé, lo escondieron y nunca más lo vi. Pero no me dieron explicación también por qué eso. La verdad que no entendí por qué me habían sacado. Mira, a mí me pasó, las pocas cosas que yo viví fueron, por ejemplo, un día volviendo del colegio, vestida con el guardapolvo típico que era el de León, el guardapolvo blanco, qué sé yo, nos bajaron de un colectivo, todos militares, que de repente te paraban, vos estabas circulando, cuando nos bajaron de un colectivo, nos revisaron a todos, después nos volvieron a dejar subir y seguimos viaje. Yo hasta los 19 años salí acompañando a mi padre de trabajo armado atrás de él en una cuadra y según lo que me decía mi padre, la idea era, si lo podía salvar la vida mejor, pero la idea era que no se lo llevaran gratis. Lo más probable es que a él lo mataran y mi intención era pegarle 1 o 2 tiros para que los tipos salieran y capaz que no lo podían rematar y quedaba herido y se salvaba. Con lo cual al principio era como que de adolescente estaba totalmente de acuerdo, prefería que no estuviera. Y después, como diciendo no, me puse más en una cuestión más legalista, diciendo no, tendría que haber existido un juicio y haber sido, si querían ser duros y no querían volver a tener que enfrentarlo, pues después los iban a liberar, haber puesto una pena de muerte, pero haberlo hecho más abierto y más con intervención de la justicia como correspondía. Está bueno que haya. Pero es cierto, sí, que los militares, en el caso de una guerra, piensan primero los eliminamos y después vamos a hacer. ¿Qué se decía sobre Campo Mayo? No sé qué lo mencionaste cuando estaba cerrado. ¿Qué era lo que se decía? Yo no sabía nada, yo no tenía noción de lo que pasaba. Te confieso que lo supe después, pero no tenía claro que ahí hubiera digamos, lugares de campos de concentración y mucho menos. Yo no lo ¿Vos cuando vivías allá notabas que había actividad? Yo lo que ve, yo ya te digo, yo nací en el 71, en el 78 tenía 7 años, pero lo que me llamaba la atención era que había cierto momento del día donde estaba mejor estar adentro, cerrar las ventanas, cerrar las puertas, y me llamaba mucho la atención que, como curioso, miraba por la ventana y de vez en cuando veía pasar a un militar caminando por la vereda, como si fuera algo así.
natural. Montando guardia, por decirlo de alguna manera, en el barrio. ¿No? Veías por la vereda caminando de vez en cuando algún militar en actitud de vigilancia. Y vos después, cuando pasó el tiempo y te fuiste enterando qué fue lo que fue pasando, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te afectó? Me pareció un horror y precisamente lo que me pareció increíble es cómo muchísimos argentinos, no éramos conscientes, algo que hubiera, digamos, algo los que verdaderamente lo padecieron y estaban buscando a sus desaparecidos y demás, muchos no éramos conscientes de lo que estaba pasando. Realmente eso es muy impresionante. La sensación que yo tuve fue esa, digamos, que realmente vivíamos a un costado de todo lo que estaba pasando muchos de mi generación, ¿no? Mientras que estaba desapareciendo gente, estaban matando gente y demás y no nos enterábamos. O no creerlo, por ejemplo, cuando decían en la época del Mundial del 78 que denunciaban en Europa que el Mundial había sido toda una pantalla y que en Argentina estaba desapareciendo gente y demás, más de uno decíamos qué exageración, es un disparate, no puede ser cierto lo que están diciendo. Y bueno, nada, Y vos ahora que estás más consciente de todo lo que pasó en ese momento, ¿qué es la conclusión que vos sacás? Bueno, por ejemplo, que vivimos un proceso que marcó la historia del país para siempre y que todavía estamos pagando consecuencias de ese proceso. ¿Vos crees que afecta a la sociedad actual? Por supuesto. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En que muchas personas, inclusive muchos jóvenes, vuelven a hablar de política después de 30 y pico de años, porque daba miedo hablar de política. Y porque muchos de los que enseñaban a hablar política dejan de... ¿Qué es lo que más te quedó presente o marcado de esta época? Un montón de cosas. Recuerdos de salir antes de que viniera la dictadura militar, salir a la calle con mi padre y la gente que nos conocía, que sabía que era militar, que le cuestionaban por qué no lo sacaban al gobierno, que esperaban, que estaban pidiendo por favor un golpe, que vinieran los militares a poner orden porque era un desastre. De eso a, así como tienen ustedes amigos, yo tenía 16 años. No, yo ya tenía 17, ella tenía 16 años, una chica de otro colegio, pero éramos el mismo grupo que salíamos al boliche y a ella la mataron. Entonces era una bomba. Había venido a vivir a Buenos Aires y le pusieron una bomba. En realidad el cuarto de ella quedaba al lado del cuarto del padre. Entonces una compañía de colegio se hizo la amiga hasta que empezó a invitar a dormir y cuando fue le puso una bomba bajo la cama para matar al padre del otro lado. Mira, a mí particularmente esto que te decía hace un rato, cómo pude vivir en una total ignorancia, aún con una familia, como te decía, politizada, porque ¿qué pasaba, digamos? Lo que yo escuchaba era la persecución que tenían contra los peronistas, un poco en función de lo que podía hablar mi abuelo o lo que podía hablar mi madre. De una sociedad atomizada, quebrada, aislada, individualista. Estamos revirtiéndolo muy lentamente. Creo que todavía no logramos revertir eso. La dictadura militar que se llevó a cabo desde el año 1976 hasta 1983 es considerada la más sangrienta de la historia argentina. Se caracterizó por diversos crímenes de violencia y lesa humanidad, como el terrorismo de Estado, la violación de los derechos humanos y la desaparición de miles de personas. Después de tantos años de democracia, todavía son visibles las consecuencias que ha tenido la dictadura en nuestra sociedad. Es importante recordar y no negar lo que ha ocurrido. Esto pasaba cerca del Campo de Mayo. Esto pasaba cerca de donde vivo. Y así vivían los vecinos de Mayo.